y el sello de Dios en los creyentes de la última generación. ¿Qué podemos aprender sobre la santificación y el sello de Dios? Os recuerdo que lo último que tocamos ayer fue que la oración es el aliento del alma, que es el secreto del poder espiritual, que no puede ser sustituida por ningún otro medio de gracia y conservar, sin embargo, la salud del alma. O sea, que la oración pone al corazón en inmediato contacto con la fuente de vida y fortalece los tendones y músculos de la experiencia religiosa. Y la Amén. advertencia aquí es bastante clara cuando dice, descuídese el ejercicio de, de la oración y tendremos problemas graves, serios, si descuidamos la oración. Así es que vamos a poner atención a esta advertencia. Descuídese el ejercicio de la oración u órese espasmódicamente de vez en cuando parezca propio y se perderá la relación con Dios. Las facultades espirituales perderán su vitalidad y la experiencia religiosa carecerá de salud y vigor. Interesante. Así que bueno, vamos a retomar entonces la parte correspondiente para hoy, que es la relación que hay entre la santificación y el sello de Dios. ¿Qué relación hay entre la santificación y el sello de Dios? Fijaos qué interesante. Cuando entre los adventistas hablamos del sello de Dios, ¿entendemos realmente en qué consiste? Cuando entre los adventistas hablamos del sello de Dios, ¿entendemos realmente en qué consiste? Os invito para que oremos y pidamos la dirección del Espíritu Santo para que entendamos esta temática y seamos edificados en su nombre en esta tarde-noche. Eterno Dios, nuestro Padre, creador y sustentador de nuestra fe, gracias por permitirnos una vez más reunirnos de diferentes partes del mundo en torno a tu palabra para estudiar esta temática sobre nuestra preparación para el fin, ya que vemos cumplirse delante de nosotros las señales, vemos las condiciones sociales, filosóficas, políticas, económicas, religiosas, cumpliendo las profecías que tú dejaste ya reveladas. Así que pedimos, amado Dios, como miembro de tu iglesia remanente, que nos capacites para poder entender la misión a la que nos has llamado, nuestra responsabilidad y el privilegio que nos concede de participar en esta magna obra de llenar el mundo con tu evangelio. Guárdanos en tu amor y que tu Santo Espíritu hoy pueda darnos discernimiento espiritual, sabiduría celestial, para que podamos entender, para que podamos ser convencidos, convertidos, santificados y usados para tu gloria y tu honra. Que te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Algo que puede observarse a simple vista en muchas de las conversaciones y abordajes que se realizan en cuanto al sello de Dios es la idea de que nuestra mera adhesión intelectual a la verdad del sábado es lo único que determinará que recibamos el sello de Dios. Y esto lleva a muchos a postergar la obra de preparación que debe realizarse a nivel del carácter. Una palabrita muy importante en relación con el remanente, el carácter. Sin duda, muchos se consideran fieles a la verdad y serían capaces de morir por sus convicciones, pero lo que ignoran es que la salvación exige más que mera convicción. La salvación es un asunto de conversión, hermanos, conversión. Y a menos que estemos genuinamente convertidos, no podremos, no podemos ser salvos. ¿Por qué? Porque sin conversión es imposible la santidad. Imposible la santidad sin conversión. Así que eh, nosotros como pueblos de Dios tenemos que tener claro lo siguiente.
El sello de Dios no es por la simple adhesión a la verdad, sino por tener un carácter puro, sino por tener que, es un asunto de carácter, hermanos. No es un asunto de liturgia, de tradición, de costumbre, es un asunto de carácter. Por eso la Biblia presenta que próximamente el sábado será la piedra de toque de la cristiandad y que su observancia constituye el sello que pondrá sobre sus hijos. Sin embargo, mis queridos, guardar el sábado siempre ha implicado el carácter. Fijaos lo que aparece en Consejo para la Iglesia, página 608, esta inspirada declaración que dice: ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Impresionante, ¿no? El deseado de todas las gentes, página 250, esta otra declaración que dice que con el fin de santificar el sábado, los hombres mismos deben ser santos. Y 5 páginas más adelante, en el mismo libro, deseado de todas las gentes, se nos dice que el sábado es una señal del poder de Cristo para santificarnos. ¿Una señal de qué? Del poder que tiene Cristo para santificarnos. Por eso aparece en Ezequiel 20:12, Ezequiel 20:12 y 20:20. Les di también mis días de reposo. En la versión original dice: les di también mis sábados, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. La santidad siempre ha sido la presencia de Dios en, eh, en el individuo. La santidad no es un traje que nos ponemos y nos quitamos. La santidad es la presencia de Dios en el alma. Cuando hablamos de santificación, debiéramos entonces entender que se habla de la vida de oración, de comunión con Dios y de lucha contra el pecado. Esos son los 3 elementos que constituyen la santificación. ¿Cuáles son? Vida de oración, comunión con Dios y lucha contra el pecado. Porque Cristo prometió que el Espíritu Santo habitaría en aquellos que luchasen para obtener la victoria sobre el pecado, para demostrar el poder de la fuerza divina, dotando a la gente humano de fuerza sobrenatural e instruyendo al ignorante en los misterios del reino de Dios. ¿De qué nos valdría, hermanos queridos, que el unigénito Hijo de Dios se hubiese humillado, soportase las tentaciones del astuto enemigo y muriese el justo por los injustos, si el Espíritu no fuese dado como agente constante de la regeneración para ser eficaz en cada caso individual lo que fue logrado por el Redentor del mundo? Es ahí donde nos dividimos teológicamente las iglesias protestantes y el adventismo del séptimo día. Porque los protestantes piensan que la obra de la salvación y la redención terminó en la cruz, mientras que los adventistas creemos que la obra de la salvación continúa en el santuario celestial según el libro de Hebreos. La cruz era el primer paso, o quizás el segundo, porque el primer paso fue vivir la vida justa y santa que vivió Jesús dentro del pueblo de Israel para ser calificado como Cordero de Dios sin mancha, sin defecto, y poder morir en la cruz como un sacrificio aceptable. Una vez que Jesús muere en la cruz como Cordero, su sangre tiene que entrar al tabernáculo como pasaba con la sangre de los corderitos en el antiguo templo, tabernáculo o santuario que existía en Israel o Jerusalén. Así es que esta cita es interesante y está en Obreros Evangélicos, página 303, en el párrafo 1, que de nada valdría que Cristo hubiese muerto, que Cristo hubiese vencido el pecado, que Cristo hubiese soportado las tentaciones, que hubiera muerto el justo por los injustos, si el Espíritu Santo como agente constante de la regeneración no actuase en nosotros
y que Jesús entonces pudiera aplicar a nosotros hoy en día lo que logró en la cruz. Así que la santificación se constituye en un verdadero acto de guerra contra el enemigo. Usted notará que en Apocalipsis dice que el dragón, y todos sabemos a quién se refiere la Biblia cuando dice el dragón, ¿verdad? Apocalipsis 12:13 dice que el dragón es Satanás, la serpiente antigua. Entonces, cuando dice que el dragón se llena de ira y se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer, y menciona dos características allí. Ellos guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe y el testimonio de Jesús. Son santos. Y esa santidad que ellos tienen es lo que le causa la ira al dragón. Así es que la santificación se constituye en un verdadero acto de guerra contra el enemigo, de donde la victoria es la recompensa de los que perseveran hasta el fin. Por eso el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo a escribir en Hebreos 12:4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y Apocalipsis 3:21 nos recuerda esta promesa poderosa, al que venciere. Es interesante porque hay algún sector por ahí diciendo que el pecado es invencible, que estaremos pecando hasta que Cristo venga. Cuando la Biblia dice que Jesús venció el pecado en la carne, derrotó el pecado en la carne. Y montones de veces aparece esta promesa en Apocalipsis, al que venciere. La pregunta es, ¿puede Dios prometer al que venciere si el pecado es invencible? Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así que de todo cristiano se exige guerrear contra el pecado mediante la investidura de la armadura de Cristo. Hay un consejo del apóstol Pablo a Timoteo que dice, pelea la buena batalla de la fe. Así que en esta guerra contra el pecado, cada uno tiene sus batallas a diario, hermanos queridos. Por eso Efesios 6, versículos 10 al 18, contiene esta interesante información que dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Se nos aconseja, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y nos advierte, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, se nos vuelve a advertir, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La palabra de Dios es bastante clara con respecto a cuál debe ser nuestra actitud en este tiempo cuando estamos a punto de entrar en un punto sin retorno con respecto a la fe, cuando los ángeles soltarán los vientos y Satanás y sus demonios sembrarán destrucción, muerte y dolor en todo este planeta. A la vez que los hijos de Dios serán investidos del poder del Espíritu Santo que recibieron los discípulos en el Pentecostés, y entonces el diablo se llenará de ira contra nosotros y vendrá a por nosotros. Así que tenemos que tener una fe a prueba de todo, absolutamente de todo. Así que, hermanos queridos, el Señor nos hace promesas a nosotros que somos de la última generación. ¿Cuáles son esas promesas que el Señor nos hace a lo que vivimos en la última generación? Fijaos qué interesante esta imagen que aparece aquí.
Para poder ceñir la corona de oro, primero hay que ceñir la corona de espinas. La salvación se nos concede gratis, pero nosotros tenemos que derrotar el pecado en la carne, tenemos que vencer nuestras debilidades por el poder del Espíritu Santo, hermanos queridos. Porque una vez que hemos aceptado a Cristo, somos nuevas criaturas. Y el Señor es bastante claro en Romanos cuando dice que para los que están en Cristo no hay ninguna condenación. Hermano, la verdad tiene que triunfar y triunfará, porque así está profetizado. En Mateo 24:14 y Apocalipsis 18:1 se nos presentan un panorama donde el mundo entero será cubierto con la gloria del Evangelio. Ese es el ángel que aparece allí en Apocalipsis 18. Pero como vemos, esto ocurrirá cuando haya instrumentos fieles que Dios usará para darle al mensaje el sonido certero. Es lo que denominamos la famosa lluvia tardía que nos capacitará para proclamar el mensaje con todo el poder del cielo, como hicieron los discípulos en el siglo primero, cuando se derramó sobre ellos el Espíritu Santo de la promesa, que fue la primera promesa que Dios les hizo a ellos. Les dijo, no os vayáis de Jerusalén hasta que no haya venido sobre vosotros el Consolador, el cual os guiará, os convencerá y os usará. Fijaos lo que aparece en Joya de los Testimonios en el tomo 2, la página 211, el párrafo 1, esta inspirada declaración que dice que el Señor pondrá nueva fuerza vital en su obra a medida que los instrumentos humanos obedezcan la orden de avanzar y proclamar la verdad. Ahí está hablando de usted y de mí. Que el Señor, ¿qué? Pondrá nueva fuerza vital en su obra a medida que usted y yo, los instrumentos humanos, obedezcamos la orden de avanzar y de proclamar la verdad. El que declaró que su verdad brillaría para siempre, proclamará esa verdad mediante mensajeros fieles que darán a la trompeta un sonido certero, porque la verdad será criticada, desdeñada y ridiculizada. Pero mientras más cerca se la examine y se la pruebe, más brillará. La verdad se defiende sola, hermanos. A veces veo por ahí páginas en Facebook, defensores de la verdad, defensores del Evangelio. La pregunta es, ¿el Evangelio necesita que lo defiendan o necesita que lo vivamos? ¿Qué es lo a qué nos llama el Señor? ¿A vivir el Evangelio o a defenderlo? A vivirlo, hermanos queridos, porque el Evangelio cuando se vive, se predica solo. El testimonio más poderoso que la palabra, siempre ha sido así. El testimonio más poderoso que la palabra. Así es que vivir siempre será más efectivo que andar hablando. ¿Por qué? Porque cuando usted vive el Evangelio, son la gente la que le preguntan a usted. Son ellos los que vienen a usted a preguntarle la razón de por qué usted es tan diferente, tan bendecido, tan feliz. Además del triunfo de la verdad, también debe triunfar la humildad. ¿Por qué razón? Porque al igual que ocurrió en los tiempos bíblicos, en los días finales, estos que estamos viviendo usted y yo, los sabios, así se nos llama a los hijos de Dios de esta época, seremos avergonzados frente a aquellos que teniendo menos educación, sin embargo, tuvieron la humildad necesaria para abrazar la verdad tan pronto como le fue presentada. Y dice que los eruditos del mundo serán enfrentados por los sabios de Dios. Pero la gente que se cree sabia allá afuera, filosofía, doctorado, que se creen eruditos, especialistas en un montón de cosas, serán acallados por el testimonio de siervos fieles del Señor, de gente humilde, pero investida con el poder del Espíritu Santo, como pasó en el siglo primero, que Pedro, Juan, Felipe, gente que eran campesinos, pescadores, gente sin muchas letras y muchos estudios, le cerraron la boca a los grandes sabios de la época, a los sacerdotes, a los escribas, a los maestros de la ley, a los doctores en la ley. Le cerraron la boca porque el Espíritu Santo hablaba a través de ellos. Es lo mismo que Dios quiere hacer con su pueblo en esta parte final de la historia. Por eso que dice que, al igual que ocurrió en los tiempos bíblicos, en los días finales, los sabios serán avergonzados frente a aquellos que, teniendo menos educación, sin embargo, tuvieron la humildad necesaria para abrazar la verdad tan pronto como les fue presentada. Y recuerden este ingrediente de la humildad que aparece en el libro de Mateo 11:29.
Donde el Señor dijo, aprended de mí que soy qué, manso y humilde de corazón. El apóstol Pedro nos presenta la escalera del crecimiento cristiano que dice que al conocimiento tenemos que añadir virtud, a la virtud fe, templanza, dominio propio. ¿Por qué, mi hermano? Porque el conocimiento que tenemos de las verdades intelectuales del adventismo, el adventismo resulta ser muy llamativo intelectualmente, porque es una fe muy coherente, muy armoniosa con todas las escrituras, por eso llama la atención intelectualmente, pero hay personas que no pasan de ahí, de ser convencidos intelectualmente, no llegan a ser convertidos espiritualmente. Al conocimiento, hermanos, tenemos que añadirle el entendimiento, porque la pregunta es, ¿realmente entiende usted lo que cree? ¿Sabe usted que una de las razones por las que la gente no da estudio bíblico es porque no entiende lo que cree? Si usted entendiera lo que cree y lo creyera de verdad, hablaría con libertad, con seguridad, convencido de que lo que usted ha creído es verdad y está respaldado por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Pero la gran mayoría no se aventura a dar un estudio bíblico porque tiene miedo a que le hagan una pregunta que no pueda responder. Y ese miedo se debe a que no estudiamos, a que no profundizamos y tenemos un simple barniz intelectual. Hermanos, al conocimiento tenemos que añadirle el entendimiento y para entender tengo que estudiar, tengo que estudiar. ¿Por qué? Porque creer sin pensar es perder el tiempo. No se puede creer sin pensar. Hay que pensar, hermanos, para que al conocimiento podamos añadirle el entendimiento. Y al entendimiento, una vez que hemos entendido, entonces sí podemos ser convencidos. Que al ser convencidos, entonces podemos ser convertidos. Y al estar convertidos, podemos ser santificados. ¿Por qué? Sencillo, querido, porque ¿cómo puede usted obedecer lo que no entiende? Cómo puede usted sentir gozo intentando obedecer lo que no entiende? ¿Se puede obedecer lo que no se entiende? Bueno, Jesús demostró a los fariseos y saduceos, a los eruditos de su época, que precisamente este era su problema, que intentaban obedecer lo que no entendían. ¿Ustedes recuerdan la pregunta que le hizo Nicodemo a Jesús? Cuando Jesús le dijo, oye, Nico, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino, no importa los doctorados que tengas, no importa los máster y los posgrados que tengas, si no naces del Espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. ¿Y qué preguntó el doctor en la ley? El erudito, el sabio que preguntó. ¿Y cómo puedo yo nacer siendo viejo? ¿Es que por acaso puedo entrar otra vez en la barriga de mi mamá? ¿Qué le parece? Un doctor en teología no sabía lo que significaba nacer de nuevo. Pero Nicodemo no está solo en ese apartado. Hay un montón de gente hoy en día también que no entiende lo que es nacer de nuevo. Hermano, para nacer de nuevo hay que alimentar la naturaleza espiritual. Hay que vivir en el espíritu. Mientras vivamos en la carne, es imposible que podamos nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es por obra y gracia del Espíritu Santo. Y para poder nacer del Espíritu Santo hay que dedicar tiempo al estudio, a la oración y luego a la testificación, o sea, compartir lo que hemos aprendido guiados por el Espíritu Santo. Por eso, esta interesante cita que nos llega del libro Maranata, El Señor viene, la página 260 y el párrafo 5, uno de los matinales más poderosos que tenemos en la iglesia adventista. Maranata, el Señor viene. Página 260, párrafo 5 dice, el Señor Jesús dará a sus discípulos un lenguaje y una sabiduría que sus adversarios no podrán contradecir ni resistir. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece el arma que el Señor nos va a poner a través del Espíritu Santo? El Señor Jesús dará a sus discípulos, o sea, a usted y a mí, que somos discípulos del Señor Jesús. Ahora, ¿qué nos dará? Un lenguaje y una sabiduría
que los adversarios no podrán contradecir ni resistir. Seremos investidos por el poder del Espíritu Santo, hermanos, en la lluvia tardía. Y los que no puedan rebatir con razonamientos los engaños satánicos presentarán un testimonio afirmativo que confundirá a hombres supuestamente eruditos. ¿Qué es lo que es incontrovertible? ¿Qué es lo que es irrefutable? El testimonio de lo que usted y yo vivimos con Cristo Jesús. Del labio de los indoctos brotarán palabras con tal poder de convicción y sabiduría que se producirán conversiones a la verdad. Dice que miles se convertirán por causa de su testimonio. Miles se convertirán por causa del testimonio que usted dé en su vecindario, que usted y yo estemos dando en los lugares donde vivimos. No por tener discusiones y debate teológico, no por el testimonio de tener una vida en comunión con el Padre a través del Espíritu, del estudio y de la oración. Así fue como Jesús derrotó el pecado en la carne, estando en comunión con su Padre, estudiando las Escrituras para poder responderle al enemigo. Escrito está cada vez que le tentaba. Escrito está. Queridos hermanos y hermanas, nos acercamos a la parte final de la historia de este planeta y a la etapa final del plan de salvación. ¿Y sabes qué? Muchos de nosotros seremos pesados en la balanza como fue pesado Belsasar y seremos hallados faltos. ¿Cuánto es el 10% de 24 horas, hermanos queridos? ¿Cuánto es el diezmo del tiempo? El diezmo del tiempo que deberíamos rendir al Señor todos los días. ¿Cuánto es? 2 horas, 40 minutos. Todos los días deberíamos dedicar al Señor. Eso sería el diezmo nada más, el diezmo del tiempo. El diezmo de cada día serían 2 horas, 40 minutos. Podríamos dedicar 1 hora, 20 minutos en la mañana a estudiar, a orar, a meditar, y 1 hora, 20 minutos en la noche, cuando llegamos de nuestro trabajo, de nuestras ocupaciones, antes de dormir, 1 hora, 20 minutos a estudiar, orar y meditar. Y así estaríamos cumpliendo con el diezmo del tiempo. 2 horas, 40 minutos. Es el diezmo de 24 horas que tiene un día. Pero ¿sabe qué? Muchos de nosotros nos pasamos hasta 3 y 4 horas en las redes sociales, llenándonos de basura, alimentando la carne. Y el consejo y la amonestación es que los que siembran para la carne, de la carne cosecharán corrupción y muerte. Y que los hijos de Dios, los fieles, los vencedores, viviremos en el Espíritu, alimentando el Espíritu. Por eso, qué bueno que podemos tratar durante esta semana estos temas de la última generación, que somos usted y yo. Usted y yo estamos viviendo en la última generación. ¿Por qué? Porque las señales indican que Cristo viene pronto. Y aunque usted y yo muramos sin ver la venida de Cristo, mire, nuestro sueño será muy corto, porque este mundo tiene los días contados. Según lo que vemos a nuestro alrededor, este mundo tiene los días contados. Además, cuando usted y yo muramos, si es que morimos, si el Señor nos permite, esa bendición de morir en Cristo, entre cuando cerremos los ojos y lo abramos, para nosotros no habrá pasado ni un segundo. Aunque pasen 1000 años, no, para nosotros no pasará ni un segundo. Así es que, como dice el apóstol Pablo, morir en Cristo es ganancia. Aunque hay un montón de gente dentro de nosotros que tiene miedo a la muerte, no sé por qué. Porque lo mejor que le puede pasar a un hijo de Dios es morir en Cristo y estar sellado para resurrección y vida eterna. Así que recapitulamos y cerramos, hermanos queridos. La santificación es un requisito indispensable para ser sellados con el sello de Dios. El sábado es santo porque Dios puso su presencia en él 24 horas. Por eso el sábado es santo y nadie le puede quitar esa santidad porque Dios imprimió su presencia en las 24 horas del sábado. Una pregunta. ¿Puede una persona que no es santa santificar el sábado? No. Para santificar el sábado yo tengo que
estar siendo santificado yo. O sea, ya Dios puso su presencia en el sábado. Y como Dios puso su presencia en el sábado, cada vez que llega un sábado, lo que yo quiero decir, yo quiero poner mi presencia en ti. No solamente durante estas 24 horas, quiero poner mi presencia en ti las 24 horas de los 7 días de la semana para que tú seas santo siempre. Porque eso no es lo que nos pide el Señor. Sed vosotros santos como vuestro Padre es santo. ¿Y Dios solamente es santo el sábado o es santo siempre? Pues por eso Él quiere que usted y yo seamos santos siempre, no solamente el sábado. Por eso dice, y les di también mi sábado para que entendáis, para que sepáis que yo soy el que los santifico. El sábado es santo porque Dios le imprimió la presencia de Él en la creación y el sábado quedó santificado por la eternidad. Dios quiere que usted y yo experimentemos su presencia en las 24 horas del día para que seamos santos. Hermanos queridos, nosotros debemos entender en qué consiste la santidad del sábado y por qué Dios nos da el sábado a nosotros, para que entendamos, para que sepamos. Mira aquí en Ezequiel 20:12, Dios nos da su día de reposo, su sábado, para que sean una señal entre Él y nosotros. ¿Y qué es lo que debe identificarnos con Dios? ¿Qué es lo que distingue a Dios? A Dios lo distingue su santidad. ¿Y cómo seremos usted y yo reconocidos como hijos de Dios? Cuando seamos santos como Él, por su presencia permanente en nuestras vidas, y así andaremos en el Espíritu. Entonces, hermanos, cuando hablamos de santificación, debiéramos entonces entender que se habla de la vida de oración, de la vida de comunión con Dios y de la lucha contra el pecado. Eso fue lo que hizo a Jesús perfecto. ¿Qué cosa? Su vida de oración, su vida de comunión y su lucha contra el pecado en la carne. Así es que todavía, hermanos, en nuestras luchas y batallas no hemos resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y el Señor todavía mantiene la promesa: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Nótese cómo el mensaje a la Odisea concluye con una invitación a vencer como Cristo venció. La importancia de seguir el ejemplo de Cristo está absolutamente presente. Así es que de todo cristiano se exige guerrear contra el pecado. Eso fue lo que el Señor le inspiró al apóstol Pablo para decirle a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Y el Señor dice: yo te daré la corona de la vida. Dios todavía mantiene sus promesas para esta generación en la que usted y yo vivimos. La verdad triunfará, hermanos, porque Cristo ha empeñado su honor y su palabra en eso. La verdad triunfará. Y de hecho, San Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. Libres del miedo, libres de la inseguridad, libres de la timidez, libres de todos esos temores que nos encadenan a la ignorancia y a la mediocridad espiritual. El Señor pondrá nueva fuerza vital en su obra a medida que nosotros, los instrumentos humanos, obedezcamos las órdenes que nos ha dado. Y finalmente, para poder aprender tenemos que ser humildes. Y cuando seamos humildes y mansos de corazón, se acabarán los debates y los pleitos y el orgullo y la vanidad y la vanagloria que provoca tantos problemas. ¿Por qué? Fíjese que la persona, mientras más ignorante es, más discute. La persona, mientras menos sabe, más habla. Mientras menos entiende, más argumenta. Sí. El evangelio no es para discutir, ni para argumentar, ni para debatir. El evangelio es para vivirlo. Y cuando lo vivimos, ni el diablo tiene duda de que somos hijos de Dios. Porque lo poderoso es el testimonio de vida. Y Jesús dijo: ejemplo yo he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y la palabra nos recalca y nos recuerda: el que dice que le ama debe andar como él anduvo. Que el Señor nos ayude a tener la humildad y la mansedumbre de Cristo, a dedicar diariamente mínimo 2 horas 40 minutos de nuestro tiempo, que es el El diez diezmo por de ciento 24 horas, para que entremos en comunión con Dios y para que podamos estar a la altura del llamamiento que el Señor nos ha hecho. Y ese llamamiento es que seamos fieles hasta la muerte, y al que venciere, le daré que se siente
conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Somos la última generación y Dios espera que en nosotros se reproduzca el carácter de Cristo, su santidad, su fe, su humildad y el poder que le confirió el Espíritu Santo. Que el Señor nos guarde y nos ayude a tener discernimiento, convencimiento y sobre todo santidad de vida, porque estemos caminando a la altura de los privilegios concedidos. Que Dios os guarde. Amén. 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 Muchas Eh, gracias, mi hermano. Dios le bendiga. Muchas gracias. Amén. Manuel, ¿nos puedes despedir en oración? Oremos. Gracias, eterno y amado Dios, porque tú conoces el fin desde el principio. Y conociendo el fin desde el principio, nos ha legado la luz necesaria para poder caminar en medio de las tinieblas imperantes en el mundo que vivimos hoy. Gracias porque sabiendo todas las batallas a las que hemos de hacer frente, nos ha concedido la promesa de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por el discernimiento espiritual que nos das para que al abrir tu palabra los principios brillen en nuestra memoria y podamos ser convencidos de corazón, convertidos por tu Espíritu y santificados por tu presencia. Bendice a cada uno de los congregados en esta ocasión, a cada uno de los que está participando de esta reunión, y danos, Señor, el privilegio de sentir la necesidad de buscar tu rostro, de escudriñar tu palabra, de estar en comunión contigo a través de la oración, porque tú has prometido allí en tu palabra, Filipenses, que todo lo podemos en Cristo, que nos da la fuerza, pero también nos dice que tú eres el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer tu buena voluntad. La carne es débil, pero tu Santo Espíritu nos capacita para derrotar las debilidades, las heredadas y las desarrolladas por nuestros malos hábitos. Ahora danos, Señor, la sabiduría, danos el poder, danos la fuerza de poder caminar en tus principios para que en nosotros pueda ser reformado este carácter, transformado nuestro corazón y vivificado en el Espíritu nuestra mente, para que vivamos en el Espíritu y nuestra vida sea de olor grato a tu nombre y de bendición para todos aquellos que nos rodean. Gracias, amado Dios, por escucharnos, por respondernos y por tu promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que te lo suplicamos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén y amén. Amén, hermano Manuel, Dios lo bendiga. Amén. Muchas gracias a todos por estar aquí en esta semana que está Manuel en estas conferencias tan interesantes que nos enseñan tanto a cada uno de nosotros. En las redes sociales mucha gente se conecta en este momento. Han estado viendo esta predicación, 150 personas, pero es que ahorita lo ven Amén. en directo y eso es maravilloso porque lo que queremos es que muchas personas les llegue este mensaje y que puedan venir a los pies de Jesús. Así que muchas Amén. bendiciones, les esperamos mañana. Mañana también estará Manuel con nosotros y será de mucha bendición. Que Dios les bendiga y que Igualmente, mi descansen. hermano. Y los que están en América, pues que sigan su día maravilloso. Muchas bendiciones. Hasta Amén, feliz mañana. noche, Hasta adiós. mañana. Hasta mañana. Bendiciones, hermana Andrea. Igualmente, hermanita. Que Dios me la bendiga.